Saludamos a la audiencia de la 103.9, gracias por acompañar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. En Radio Plural abordaremos un tema muy sensible y no tan conocido por el gran público. Entender la cosmovisión de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, requiere de sensibilidad para vincular la vida con el universo todo. Se dialoga activamente en el día a día con la Madre Tierra, el agua, el Padre Sol. Nosotros, los que transitamos comúnmente las urbes y hacemos del pragmatismo un dogma para orientar nuestra peregrinación por esta tierra, carecemos muchas veces de la capacidad para comprender que la creación nos incluye, pero no nos hace sus dueños. Más aún, la creación es siempre una tarea inconclusa que requiere de nuestra participación plena para ir consumando su perfección y evitar su destrucción. Las comunidades originarias siguen siendo humilladas generalmente por el poder de turno y esto sucede sin solución de continuidad. Los inocentes de tanto atropello se difuminan en el horizonte y se hace muy difícil identificarlos si es que inocentes hay. Los feudos que siembran nuestras geografías provinciales, que irradian soberbia e impunidad muchas veces, desestiman, a veces degradan o sojuzgan a pueblos que desean permanecer en el marco de sus culturas, lenguas y costumbres, más allá de compartir también con otra población circundante. Es una violación flagrante de derechos elementales que parecen desvalorizarse por corresponder a pobres, ignorados y muchas veces descartables, como diría el Papa Francisco. Cualquier desprevenido podría preguntarse qué está haciendo Orinadi sobre este tema para velar por los derechos de los indígenas. Con estupor encontraremos el silencio como respuesta, habida cuenta que permanentemente estamos observando cómo esta población es ignorada y no pocas veces atacada. Desde hace más de una década la Asociación Cristiana de Jóvenes envía una delegación de líderes jóvenes a acompañar a la población wichí de la localidad de Fortín Dragones en el departamento de embarcación de la provincia de Salta. Esta actitud solidaria se inscribe en el marco de los valores que sostiene la institución en Argentina y en todo el mundo y representa una oportunidad de aprendizaje. Se comprueba que nuestro país es diverso y multicultural, también que desafortunadamente una porción significativa de los habitantes, que quizá nos incluya también a nosotros, no tiene cabal conocimiento de la existencia de diversas naciones indígenas en nuestro territorio y ven a los pueblos originarios a veces como, o vemos como algo exótico, algo lejano, algo que no nos toca, lo cual de ninguna manera es cierto. Hoy vamos a entrevistar a dos de los jóvenes que integraron la última delegación de acompañamiento de la Asociación Cristiana de Jóvenes a la población wichí de Dragones, como decíamos en el departamento de embarcación, bastante lejos de Buenos Aires, una zona tan poco turística, desconocida para la mayoría, pero que vale la pena de alguna manera intentar interpretarla a la luz de la experiencia de estos jóvenes, y me estoy refiriendo a Eugenio y a Maximiliano. Está ausente por razones laborales Gabriela, que fue la tercera integrante de esta delegación, así que estamos saludando a Eugenio y a Maximiliano con el gusto de tenerlos en Diálogos con Valor. Ellos son parte de la Asociación Cristiana de Jóvenes y por lo tanto para nosotros significa un orgullo especial poder tener esta oportunidad de compartir. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Qué tal, Maximiliano? Buenos días, Norberto. Bueno, ante todo muchas gracias por la oportunidad que nos brindaste de poder comentar un poco más sobre nuestra experiencia y espero que sirva para seguir trabajando en este tema que la verdad es que es muy importante para nosotros y para la comunidad también. Absolutamente. Y cuando hablamos de dragones, Fortín Dragones, si le preguntáramos a cualquiera por la calle, ahora, dime, ¿dónde queda Fortín Dragones? Primero no identificarían dragones. Cuando hablaban de un fortín estarían pensando en alguna construcción parecida a esa, menos en la provincia de Salta. ¿Cómo es esa población? Así a grandes rasgos. Digamos, Fortín Dragones está ubicada al norte de Salta, es en la parte a la derecha, ¿no?, de Salta, Sí. digamos, y está muy cerca del límite con Bolivia. La población de Fortín Dragones tiene aproximadamente 1.500 personas, Uh-huh. y eso hay que sumarle las poblaciones wichí que se encuentran alrededor, Claro. aproximadamente a 1 kilómetro
Ajá. de Fortín Dragones del pueblo mismo, ¿no? Claro, hay una especie de divisoria de aguas entre la población wichí y el resto de la población de Fortín Dragones. No, en verdad no. Hoy en día, en verdad desde hace unas décadas, la población criolla y la población wichí está muy integrada. Ajá. Al menos en relación con las comunidades más dadas al diálogo y al encuentro con la Claro. población criolla. Sí hay comunidades que están dispersas en los márgenes de la Ruta 81, que es la que comunica Embarcación con Formosa, que es en la que se encuentra el pueblo de Dragones. Claro. Pero a grandes rasgos se puede decir que sí, que hay una integración bastante notable entre las comunidades wichí, en particular la comunidad Asamblea de Dios y la población criolla. Ahora, si ustedes tuvieran que hacer una especie de evaluación, que no es el caso, sino una interpretación de lo que han visto, porque esta no es la primera delegación que va a este lugar, sino que han ido varias anteriores, también siempre integradas por jóvenes. ¿Cuáles serían, a vuestro criterio, los derechos elementales que no son reconocidos o son vulnerados en el caso de la población originaria? Nosotros lo que notamos es que todo lo que tiene que ver con infraestructura de la población wichí deja bastante que desear, porque no tienen acceso al agua potable, Claro. se les complica el acceso a la electricidad, y también, no, eso no tanto, porque fue cambiando en las últimas Sí, 3 décadas lo que fue el acceso de ellos mismos a la educación, claro. Eso sí va cambiando. A eso de alguna manera va mejorando, hay un camino de superación. Sí, la verdad que sí. De acuerdo con lo que nos informó la directora de la escuela secundaria, de un tiempo a esta parte, en particular en los últimos 30 años, los wichí accedieron mucho mejor al derecho a la educación pública en el pueblo, que por otra parte es la única enseñanza que hay, no hay enseñanza privada. Y también hubo algunas mejorías en relación con la infraestructura y los derechos de que gozan. Si bien no hay agua potable todavía en la mayoría de las comunidades, si bien no hay gas natural, si bien no hay energía eléctrica para todos, se notan algunos avances, aunque la situación es de vulnerabilidad y de postergación, eso desde luego, Norberto. Ahora, ¿cuáles son, Eugenio, Maximiliano, las actividades productivas a las que los wichí se dedican con mayor intensidad? Bueno, también a grandes rasgos, las comunidades wichí se dedican principalmente a la manufactura de artesanías y a las tareas de desmonte en el monte circundante. Como ya sabemos, Dragones está situada en el Chaco Salteño, que es una zona de monte muy espeso y tupido, que por otra parte está siendo deforestado salvajemente, incluso por los propios wichí, en ocasiones a las órdenes de algunos empresarios o de algunos poderes políticos. También trabajan para el Estado, algunos de ellos, la minoría, y después hay algunos casos de cuentapropismo, pero no son los más frecuentes. Se podría decir que son artesanos y trabajadores rurales. El tema de la deforestación es un tema gravísimo que ha motivado no hace tanto tiempo la intervención de la Defensoría del Pueblo de Argentina, haciendo notar al gobernador, mire, que se está deforestando de manera, como decís vos, Eugenio, de manera salvaje, y eso no tiende a perpetuarse, o ustedes ven que puede haber alguna reacción oficial. Yo la verdad desconozco ese tema, pero a nosotros nos pasó de estar haciendo ahí actividades con los chicos y de ir a un lugar, a la cañada, como ellos la llaman, a 2 kilómetros aproximadamente de donde nosotros estábamos en la comunidad, y de cruzarnos con personas de la comunidad deforestando justamente el bosque nativo. Sí, en verdad yo fui por primera vez hace 5 años y noto que la deforestación es mayor que hace 5 años. O sea que este proceso se está agravando, e incluso lo que más preocupa es que los propios wichí, que son los habitantes originarios de ese monte, lo están desmontando salvajemente y a conciencia de que está mal, de que eso desertifica las tierras, de que eso produce problemas en los cursos de agua y demás. La verdad que es un problema ambiental bastante importante, y lo paradójico es que está siendo perpetrado por las mismas personas que en definitiva tendrían que defender, por supuesto, esa tierra como de lugar. Claro, es notable eso. Y yo creo también que estamos ante una doble problemática. Por un lado está la escasez de conseguir trabajo, y frente a esa escasez, esta es una de las posibilidades que tienen ellos de obtener un ingreso económico, ¿no? Claro. ¿Hay clientelismo?
Sí, lamentablemente hay clientelismo. También hay que reconocer que el norte de Salta y Dragones en particular es una zona extremadamente postergada y que ahí el asistencialismo es prácticamente inevitable. Ahora bien, el asistencialismo nunca es malo, es entendible y hay que apoyarlo, pero al menos a mi opinión, no sé, Maxi, vos qué pensarás, eventualmente después si querés acotar algo, Sí. hay clientelismo, hay sumisión al poder político, no solo provincial, también nacional, y noto que la mayoría de las comunidades abdican sus propios intereses en pro de los intereses Claro. de los políticos que fomentan el clientelismo. La verdad que es una situación bastante ostensible. Por ejemplo, se ve en la repartición bastante arbitraria de los subsidios, de los bolsones de comidas y demás, que ellos mismos te dicen que las personas que tienen más cercanía con el gobierno y con las autoridades reciben mayores beneficios y demás. A mí me llamó la atención el informe que ustedes han preparado también de esta visita, porque todo informe de alguna manera sirve para el presente y también para el futuro. El hecho de que la población wichí más joven es como que estaría olvidando sus orígenes ancestrales y estaría mucho más dispuesta a sumarse a esta lógica, digamos, occidental, consumista. ¿Por qué no tratan de explicar un poquito? Porque es un dato muy importante de la realidad. Sin embargo, lo que notamos es que estas comunidades, en particular la comunidad Asamblea de Dios, que es en la que nosotros hacemos nuestras actividades, ya no son tan wichí como uno cree en principio y a la distancia. Entiendo. Si bien conservan el origen étnico y algunas reivindicaciones culturales, lo cierto es que la mayoría de los jóvenes, principalmente, quieren incorporarse plenamente a lo que es el mundo criollo y a la vida de consumo. Lo cual es contradictorio en algún punto, porque al mismo tiempo que defienden la Pachamama, la tierra y demás, se ufanan por acceder a una motocicleta o por acceder a bienes de consumo que claramente dependen de otra matriz, incluso ideológica. También es cierto que la mayoría de los jóvenes desconoce el idioma wichí. Ajá. Y que solamente algunos adultos todavía lo conservan, lo cual tampoco es esperable en una comunidad nativa, ¿no? Que pierdan su lenguaje, que también hace asuetos a su forma de ser. Entonces se podría decir que si bien son comunidades nativas en lo étnico, en lo cultural ya están bastante mixturadas con el mundo criollo y que incluso hay como un proceso de olvido, como vos bien decías, de lo que son sus orígenes culturales. Sí. Sí, yo creo Sí, que esto también responde a una problemática mayor, ¿no? Que es el consumismo a nivel global, claro. que se ve reflejado acá en esta problemática local. Sí, es así. Es evidente y es muy difícil en comunidades postergadas pretender también que encima de la postergación no tengan tampoco ninguna expectativa respecto de su futuro, porque también en el informe de ustedes se menciona cuáles son las expectativas de los adolescentes y jóvenes en esa comunidad. La verdad que las expectativas son bastante precarias. No es una zona productiva, es una zona postergada no solo en lo cívico, sino también en lo económico. Hubo un proyecto de industrialización que fracasó, al final no se implementó, se iba a implementar sobre la ruta 81. Y lo cierto es que la mayoría de los jóvenes aspira bien a trasladarse a Embarcación o a Tartagal, que son las ciudades más próximas, o bien acceder a algún tipo de beneficio estatal para poder lidiar un poco con la pobreza y con lo que es el subdesarrollo acuciante de la zona. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Massimiliano Cacase y con Eugenio Sulpicio, dos de los jóvenes que han participado de la última delegación de la Asociación Cristiana de Jóvenes a la provincia del Chaco, especialmente a la zona de Embarcación, más específicamente Fortín Dragones, una zona remota de la provincia de Salta. Acerca de la tierra, ¿hay aspiración de la población a contar con la tierra como propiedad? Sí, ellos, por lo que yo entendí, ven a la tierra no tanto se están interesando desde la parte legal, pero lo ven como algo más comunal, ¿no? Claro. Que es algo que les pertenece, como muchas otras comunidades aborígenes, también a lo largo del país y en otros países.
Esto es muy interesante lo que dice Maximiliano, porque la cultura de los pueblos originarios no es una cultura individualista, sino es una cultura de comunidad, cosa que a veces en esta sociedad hiperconsumista, muchas veces egoísta, muchas veces personalista, no se termina de entender, ¿no, Eugenio? No, la verdad que no. Es cierto lo que dice Maximiliano sobre el espíritu comunitario, aunque hay excepciones. La propia comunidad está fragmentada, hay varios liderazgos y cada líder tiene su propia visión de la reivindicación de las tierras. Lo cierto es que es una constante en el pueblo wichí, y lo cierto es que están en proceso de adquisición de las tierras por medio de un juicio que hace muchos años que está paralizado, porque se da en el marco de una sucesión y demás. Pero sí, la reivindicación de las tierras está presente, es quizá la problemática más acuciante según ellos mismos, pero lo cierto es que si bien reivindican la propiedad de las tierras, la están devastando ellos mismos y es muy doloroso ser testigo de ese proceso. Claro. La presencia del Estado, ¿cómo lo observan ustedes en ese lugar? ¿Es un lugar donde se puede ver la ausencia del Estado o la presencia del Estado, pero no el Estado paternalista, sino el Estado que apunte al desarrollo de la comunidad? Me parece que la respuesta es casi obvia, pero me gustaría que ustedes lo puedan comentar. Dentro de lo que es la comunidad wichí, yo no observé, no se nota la presencia del Estado. Sí se nota en Fortín Dragones mediante las instituciones a los que estamos habituados, como pueden ser las escuelas, la comisaría, la delegación municipal. Euge. Hasta ahí. En verdad yo discrepo de lo que dice Maximiliano. Yo sí noté la presencia del Estado en la comunidad, en la circunstancia de que algunos adultos son empleados del Estado y de algunos partidos políticos. Ajá. Y se nota que los adultos que tienen algún tipo de vinculación con el poder político tienen un nivel de vida que no se condice con el de la mayoría de los habitantes de la comunidad. Pero yendo a tu pregunta, Norberto, que está muy bien planteada, se nota la presencia de un Estado paternalista que no apunta al desarrollo sino a la contención. Es un Estado estrictamente asistencialista que no procura el desarrollo sino que se limita a contener algunas variables que podrían ser realmente catastróficas en la zona. Qué interesante. Bueno, lo que dice Eugenio y lo que dice Maxi no son cosas que deberían ser desconocidas para el gran público, especialmente para el público que tiene alguna sensibilidad sobre este particular. Pero es notable observar cómo la presencia de partidos políticos, especialmente en épocas electorales, contribuye a la fragmentación de las comunidades. Esto que pasa en Dragones, seguramente pasa en las villas de emergencias en la capital federal, en el conurbano bonaerense, esa costumbre de no apuntar al respeto por la dignidad del otro, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención es que algunos adultos wichí de la comunidad Asamblea de Dios, que insisto es en la que nosotros desarrollamos nuestras actividades, tenían gorras de un personaje político bastante conocido en la zona, que es el propietario de las tierras que ellos mismos quieren reivindicar, ¿no? Como que hay una contradicción muy manifiesta que demuestra un poco, si se quiere, la tragedia de la postergación y de la falta de civilidad profunda en esa zona. Sí. Que por otra parte es como una constante en la Argentina profunda, que es un concepto que vos nos enseñaste hace unos años, me acuerdo cuando fue mi primer viaje allá. Y es verdad, uno en la Argentina profunda, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, lo que nota es eso: postergación, contradicciones y la presencia del poder político como quizá la única salvación a esa situación. Qué interesante. Esto me lleva a una reflexión que seguramente ustedes la pueden confirmar o ratificar, que poco conocemos los argentinos de las grandes ciudades a la Argentina en su conjunto. O sea, no hay una Argentina. No, definitivamente hay infinidad de Argentinas, y lo cierto es que esta experiencia que le hicimos en coche, por otra parte, nos permitió conocer lo más álgido de las realidades provincianas más profundas. Y la verdad que uno que vive en una gran ciudad subdesarrollada, pero con algunos visos de desarrollo como Buenos Aires, se sorprende ante la realidad, por ejemplo, de Santiago del Estero,
de Catamarca, del norte de Córdoba, ¿no? La verdad que uno sentía que no estaba quizá en el mismo país que uno siente en Buenos Aires, ¿no? Por la gente, por las maneras, por la representatividad política. La verdad es que es un cambio muy profundo. Y es una realidad que muchos argentinos no conocen. Sí. Sobre todo los que viven en grandes ciudades como Buenos Aires. Y acá a mí se me ocurre hacer un comentario respetuoso, porque ustedes están presentes y me voy a referir a los jóvenes representados por ustedes. Uno escucha permanentemente o muy frecuentemente a muchos adultos viviendo en una posición cómoda, haciendo generalmente juicio de valor sobre los jóvenes han perdido los valores son los de antes, ahora todo es mucho más superficial, todo es mucho más pasatista, y muchas veces me toca hablar con esos mismos adultos y decirle, mire, o mirá, me parece que tenés una visión absolutamente sesgada. Nosotros tenemos una visión un poco distinta, que precisamente es posible encontrar en los niños, adolescentes y jóvenes una mirada con mucho más valor en términos de respeto por el otro, la dignidad del otro, que en los adultos. Y que los jóvenes y los adolescentes y los niños no son responsables de la situación que vive la Argentina o el mundo hoy. Así que mal podríamos decir que se han perdido los valores cuando nosotros somos los transmisores de desvalores en términos históricos. Y digo esto porque ustedes perfectamente en este viaje de 2 semanas, que no fue un viaje fácil, a un lugar tan distinto, podrían haber utilizado ese tiempo para otra cosa. Sin embargo, no lo hicieron. Decidieron hacer uso del derecho a la solidaridad. Y en ustedes es bueno también que la audiencia escuche y reflexione. Hay muchísimos otros jóvenes en la misma situación de respeto por el otro, de compromiso genuino, y que a veces, como están en anonimato, no son reconocidos. Así que quería hacer este comentario, no digo reivindicativo, porque no hace falta que sea reivindicativo, sino un comentario reflexivo para evitar el juicio de valor tan fácil que los adultos o algunos tenemos sobre el tema. Sí, lo cierto es que, como vos bien decías, nosotros podríamos haber destinado esas 2 semanas para vacacionar por nuestra cuenta y demás, y optamos por esta actividad que en algunos puntos es un tanto extrema, ¿no? Fue un viaje cansador hacia una zona definitivamente postergada y pobre de la Argentina, con temperaturas que rozaban los 50 grados, en un contexto donde no había agua, no había luz, había insectos muy grandes. Y problema de riesgo de enfermedades, o sea... Y riesgo de enfermedades, y esta experiencia que le hicimos en coche, con todos los riesgos que implican moverse por la Argentina profunda, que es otro capítulo más para hablar otro día, porque no nos da el tiempo. Pero sí, la verdad es que nosotros notamos que hay muchos jóvenes comprometidos con el cambio, y que no somos la excepción. Somos una constante invisible, que instituciones como la IMCA permiten visibilizar. Así que si yo pudiese aportar algo, diría que tendrían que haber más instituciones como esta que nos den a los jóvenes, que estamos fragmentados muchas veces en nuestras intenciones, un lugar común para hacer proyectos de este tipo. Y jóvenes que sean jóvenes protagonistas, es decir, no jóvenes automatizados, sino jóvenes que tengan su propia dinámica, que tengan su propia visión, la puedan desarrollar. Y ustedes, además de ser jóvenes, líderes de la asociación, son dirigentes. Y en el caso de Maximiliano, aprovechamos para hacer un anuncio parroquial. Maximiliano, dentro de muy poco tiempo, así como vos ya tuviste la experiencia, Eugenio, Maximiliano va a ser una experiencia todavía, a lo mejor, no traumática, pero sí una experiencia que le va a cambiar la vida, que es una visita a Tierra Santa para, de alguna manera, conocer más a fondo la problemática, no el turismo, la problemática que de alguna manera enfrenta tan fuertemente a los palestinos, por ejemplo, con los que la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene una relación muy estrecha, con parte de la población israelí. Pero al mismo tiempo, cómo se da la posibilidad de acuerdos, Eugenio, entre la comunidad israelí más progresista con la comunidad palestina. Sí, definitivamente. Lo cierto es que al menos en relación con ese tema se sabe muy poco.
acá en la Argentina al menos, y es verdad que muchos israelíes están por la paz y que muchos palestinos también están por la paz. Así es. Quizá el corazón de esa experiencia sea eso, verificar in situ que hay vocación de paz y de diálogo, pero obviamente quizás las facciones más fragmentarias y extremistas a veces adquieren mayor relevancia. Claro. ¿Cómo te sentís, Maximiliano, para ese viaje? ¿Ya estás listo? ¿Estás preparado? ¿Cómo lo ves? No sé si todavía estoy listo, pero sí estoy con muchas expectativas de lo que vendrá y de lo que será. Va a ser una cosa muy, muy, muy interesante, porque las experiencias internacionales profundas como estas, como las que promueve la Asociación Cristiana de Jóvenes, que es una entidad que está en 129 países y por lo tanto tiene la posibilidad de este tipo de intercambios, estas experiencias, como hemos conversado alguna vez individualmente con ustedes, a veces no se valoran en el tiempo inmediato. Uno las comienza a valorar o de alguna manera a cosechar con más fuerza en el tiempo, ¿no? Porque no cualquiera tiene la posibilidad. Cualquiera puede ir a Tierra Santa, a los lugares sagrados sin ningún problema, pero no cualquiera puede meterse en la realidad profunda de esos pueblos que han convivido tanto tiempo en paz y que hoy a lo mejor, no precisamente porque tengan interés ellos mismos de la guerra, están enfrentados de manera tan violenta. Bueno, yo por ejemplo viajé a Palestina en 2008 y recién ahora puedo decir que maduré el sentido profundo de ese viaje, que como vos bien decís no es turístico, sino que es en algún punto formativo, reflexivo, constructivo también. Fue una experiencia única, al menos en mi vida. Lo cierto es que uno puede ir a Jerusalén, puede ir a Bet Sahur y demás a título de turismo, pero quizás no puede conocer la realidad de un palestino que todos los días tiene que cruzar un checkpoint o que no puede estudiar porque el gobierno israelí o algunos sectores del gobierno israelí no se lo permiten. Creo que es una de las experiencias más ricas que tiene la IMCA hoy por hoy y es uno de los bastiones fundamentales para la construcción de ciudadanía responsable, junto con la experiencia en Salta y demás. Así que te quiero agradecer en nombre de todos los que hemos viajado, porque es una experiencia realmente única que nos ha cambiado la vida a todos y para bien. Y a ustedes le cambió la vida, también a nosotros, las veces que lo hemos hecho. Y termino con esta pregunta en estos 2 minutos que nos quedan de programa. Cuando ustedes hablan con otros jóvenes de esta experiencia, por ejemplo, la que hicieron en Salta con la población Huichí, que siempre es un aprendizaje, otros jóvenes, ¿cómo lo toman? Hay varios que se sorprenden, que les parece muy interesante, y hay otros, por otro lado, que se quedan perplejos al contárselo. Sí, y te digo que más de uno va a decir, ¿qué fuiste a hacer allá? Sí, no es algo frecuente. Muchos a mí me han dicho que no tiene sentido, pero para mí tiene sentido ir a Dragones. Es una experiencia doblemente rica porque te forma como líder y también satisface las necesidades de la gente de allá. Aunque nosotros vayamos simplemente 5 o 6 días al año o un poco más y a jugar con los niños y a conocer la realidad de los adultos, ellos lo agradecen mucho y nos piden que volvamos. La verdad que desde ese punto de vista está totalmente legitimada y tiene mucho sentido. Sí, no hay que bajar nunca los brazos, porque si alguien no acompaña, ustedes lo dicen muy bien en el informe, si no acompañamos a estas poblaciones que están sumergidas y olvidadas, por lo menos desde esta muestra de solidaridad en cuentagotas, pero solidaridad al fin, ¿cuál es el destino de esas personas? ¿Y dónde está nuestra convicción y nuestra acción en términos de promover valores si somos incapaces de asumir una mínima cuota de responsabilidad? Desde luego, y como te decía antes, es una forma muy loable de visibilizar a los invisibles de la Argentina, ¿no? Que son tan argentinos como nosotros, pero sin embargo están totalmente ocultos en una zona postergada y detrás de muchas cosas que nosotros no terminamos de comprender. Maxi, Eugenio, muchísimas gracias por este momento. Seguramente la audiencia también puede estar un poco perpleja por haber tocado este tema en el día de hoy, pero seguramente algunos van a reflexionar y van a profundizar por sí mismos
en el conocimiento de esta problemática. Así que muchísimas gracias y también saludos a Gabriela, que no ha podido acompañarnos, pero ha sido parte de la delegación. Lo mejor para ustedes. Bueno, muchas gracias, Norberto, y en nombre del equipo te damos las gracias a vos y a Mario Sensi por la posibilidad de haber viajado y por la confianza de siempre y la buena predisposición para estas experiencias. Muchas gracias. Ha sido Eugenio y Maximiliano, líderes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, los invitados de hoy. Y como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.